Un saludo cordial, doctora y compañeros. En esta tarde hablaremos sobre los trastornos de ansiedad. Bien, los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos psiquiátricos más frecuentes en la población general, siendo la fobia específica el diagnóstico más frecuente y la crisis de angustia la principal urgencia psiquiátrica. Es más frecuente en mujeres y suele debutar en la juventud, entre los 20 a 30 años. Bien, en la ansiedad aquí tenemos el trastorno de estrés postraumático y los trastornos obsesivos compulsivos. A su vez, la ansiedad esta se va a subdividir en continua como el trastorno de ansiedad generalizada y en episódica, donde son crisis de ansiedad que pueden ser espontáneas como los trastornos de angustia o pánico y la situacional como las fobias. En las fobias tenemos las específicas o simples o la agorafobia, como por ejemplo la ansiedad social. Dentro del trastorno de angustia, esta se define por la repetición de episodios agudos de ansiedad conocidos como crisis de angustia o ataques de pánico, más la aparición progresiva de complicaciones como la agorafobia, ansiedad anticipatoria. En la clínica, estas tienen un inicio brusco alcanzando su máxima intensidad en pocos minutos. Dentro de ellas tenemos los síntomas clínicos como son las palpitaciones. Aquí en este cuadro podemos observar que en la frecuencia está en el primer lugar con un 80%, las molestias precordiales, la disnea con hiperventilación, el mareo, la inestabilidad, temblor, sudoración, parestesias, náuseas, escalofríos y sofocos. Dentro de los síntomas psicológicos encontramos la sensación de muerte siendo el tercero en la frecuencia de los síntomas y el miedo a la pérdida de control, así como la despersonalización y desrealización. El curso del trastorno de angustia va a ser episódico y recurrente. Las primeras crisis suelen estar iniciadas en la adolescencia o en el principio de la edad adulta y por definición estas deben ser espontáneas sin depender de un factor estresante alguno, pero con frecuencia y común vayan pasando los años, estas crisis o trastornos de angustia suelen expresarse debido a un factor estresante o a un estímulo externo que reactiva estas crisis. También con el tiempo se van a desarrollar complicaciones psicológicas típicas que son las que van a alterar a largo plazo la vida del paciente, teniendo así la ansiedad anticipada, que es el miedo a tener nuevas crisis de ansiedad, las preocupaciones hipocondríacas, que es el miedo a que las crisis se deban a una enfermedad física grave, y las conductas de evitación, que es el miedo de ir a determinados lugares por si se sufre una crisis y que puede derivar en una agorafobia. Otras complicaciones psiquiátricas son el abuso del alcohol, de los sedantes y de la aparición de síntomas depresivos con el aumento a la tendencia del suicidio y no se asocian con otras complicaciones físicas a pesar de los síntomas. En la etiología se ha demostrado que este trastorno posee un factor genético hereditario, puesto que se representa con mayor prevalencia entre familiares de pacientes afectados, siendo el 18% frente al 1 al 2% de la población general. Además hay claras diferencias genéticas, siendo mucho más frecuentes en mujeres y sobre todo si hay agorafobia. En el plano neurobiológico se ha evidenciado la capacidad de provocar crisis que tienen diversas sustancias, como el lactato sódico, el bicarbonato, el isoproterenol, y también debido a esto se han establecido relaciones neuroanatómicas como lo es el locus, la amígdala y el núcleo, y el lóbulo frontal. En el locus es el principal núcleo noradrenérgico cerebral que va a desencadenar una crisis de angustia. La amígdala y el núcleo accumbens, que son parte del sistema límbico, inducirían la ansiedad anticipada y el lóbulo frontal generaría las conductas de evitación. En
cuanto al tratamiento, el trastorno de angustia va a combinar fármacos y psicoterapia con una eficacia notable y se pueden dividir en tres etapas, siendo el abortivo el primer tratamiento, ya que este va directamente a la causa a tratar la causa de una crisis. Se van a administrar aquí cualquier benzodiazepina asociada a técnicas para el control respiratorio, como en estos casos de crisis de angustia tenemos la hiperventilación. Por otra parte tenemos el tratamiento profiláctico, que es para la prevención de nuevas crisis, en donde vamos a administrar antidepresivos y benzodiazepinas. Y también tenemos el psicológico, que consta de psicoterapia cognitivo-conductual para la agorafobia, la ansiedad anticipada y las preocupaciones hipocondríacas. Este tratamiento consolida la respuesta a largo plazo. Trastornos fóbicos. La agorafobia es la aparición de una ansiedad intensa al encontrarse en lugares donde escapar pueda resultar difícil o vergonzoso, o también en donde si presentara una crisis de angustia, piense que no dispondrá de ayuda. Son frecuentes en espacios públicos, donde hay mucha gente, en el transporte o en espacios cerrados. Estas situaciones, para quien lo padece, se tratan de evitar o bien se soportan a costa de un malestar importante para el sujeto. La prevalencia general es de 0.6 a 6%, siendo más frecuente en mujeres jóvenes. Fobia simple o específica. Es el temor persistente a un objeto o situación conocido como estímulo fóbico, que a pesar de reconocerse como injustificado, queda fuera del dominio del sujeto, dando lugar a conductas de evitación. Son el trastorno psiquiátrico más común en la población general, más frecuente en niños, aunque en ellos se considera un fenómeno evolutivo más que como un verdadero trastorno. En adultos, en cambio, la prevalencia es mayor en mujeres. Las fobias más frecuentes son a los animales o a los insectos, a estímulos del ambiente como tormentas, truenos, al mar o a las alturas, o a la sangre o heridas. Aparece como una crisis de angustia, dando lugar en algunos casos a cuadros vagales, como en la fobia a la sangre, donde puede desmayarse. El tratamiento es la psicoterapia cognitivo-conductual, con desensibilización al estímulo. La fobia social. El sujeto siente inseguridad, angustia y miedo a situaciones de exposición social, como hablar en público, comer en lugares públicos, hablar con desconocidos, etc. Todo esto por temor a ser ridiculizado. Puede llegar a provocar una crisis de angustia, ya sea completa o no. Como se ha visto en todas las fobias, el individuo reconoce que su temor es excesivo e irracional, pero el mismo es incapaz de dominarlo, llevando a un deterioro del funcionamiento social. En los niños puede presentarse como lloros, tartamudeos o timidez excesiva. La fobia social se clasifica de la siguiente manera: de interacción social, que se presenta al hablar con desconocidos o al ir a fiestas o tener una cita. De ejecución o rendimiento. Esto se presenta al hablar o escribir en público, al tocar un instrumento o estar en público. La fobia generalizada. Los síntomas se presentan en la mayoría de las situaciones sociales. O la simple es en determinadas situaciones que se llegan a provocar los síntomas. La edad de comienzo habitual es la adolescencia, con una prevalencia del 3 al 13%. Entre pacientes ansiosos, estas cifras llegan incluso al 10 al 20%. En los trastornos de ansiedad generalizada, que es propia de la infancia, la mayoría de los niños que sufren este trastorno
son sujetos normales cuando crecen, aunque una minoría terminará presentando algún trastorno. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza en sí por un estado persistente de ansiedad y preocupación excesiva e inespecífica. Debe estar presente la mayor parte de los días por al menos 6 meses. Además, suele estar desencadenado por circunstancias estresantes y genera intenso malestar o disfunción en quien lo padece. La epidemiología, la prevalencia de manera general es del 5%. Suele presentar más en mujeres, 2 a 1. Además, se debe considerar el antecedente de algún familiar. En los factores de riesgo para el trastorno de ansiedad generalizada es de tener una edad menor a 25 años. Los síntomas clínicos se va a caracterizar por presentar ansiedad y preocupación excesiva. Hay sintomatología de tipo somático que puede estar incluido la cefalea, temblores, hormigueo, sudoración, taquicardia, náuseas, dolor o presión precordial, exceso de calor o sequedad de la boca. También presenta insomnio e irritabilidad, disminución de la capacidad de atención, concentración y sensación de embotamiento mental. Una vez que se ha desencadenado el cuadro clínico, los síntomas se hacen autónomos y persisten a pesar de que desaparezca el factor estresante. Hay que tener en cuenta para esto un diagnóstico diferencial de este trastorno, de lo mismo que tenemos que analizar si existe alguna patología asociada como hipertiroidismo, arritmias, demencia o intoxicación, síndrome de abstinencia, alcohol, opiáceos o sedantes. Existe además una comorbilidad de 74.6% en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, dentro del trastorno obsesivo compulsivo tenemos que este se caracteriza por la presencia ya sea de obsesiones y compulsiones que aparecen de forma repetitiva y producen un malestar significativo. En las obsesiones tenemos que estas se definen como ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que el paciente reconoce como absurdos o irracionales. En estas, aunque saben que son producto de la mente, provocan ansiedad al ser indeseables o inaceptadas, por lo que la lucha de estos pacientes es por ignorarlas o suprimirlas. Tenemos que aquí existen temas típicos de las obsesiones, como son las preocupaciones hipocondríacas o de contaminación y la duda sobre si se han hecho las cosas correctamente. También puede haber la necesidad de orden y de simetría o el miedo a dañar a otros. Este es conocido como impulsos obsesivos o fobias impulsivas, y la moralidad. En este va a estar más centrado a la sexualidad y a la religiosidad. Las compulsiones, en cambio, son actos motores o mentales voluntarios que el paciente siente necesidad de realizar como defensa frente a la idea obsesiva que aparece en su mente, a pesar de reconocer los absurdos, por lo que intenta resistirse, a un costo del aumento de la tensión interna. Esta disminuye al llevarse a cabo las compulsiones. Pueden ser aparentemente lógicas o tener un carácter mágico, buscando anular el peligro de la idea obsesiva con actos complejos y estereotipados. En casos avanzados desaparece la resistencia y toda la vida se ritualiza. Entonces tenemos en el cuadro un pequeño resumen de cómo diferenciar entre obsesiones y compulsiones. Vemos que las obsesiones van a ser involuntarias a diferencia de las compulsiones. Asimismo son recurrentes, son desagradables y el paciente las reconoce como propias. En cambio, las compulsiones ayudan a reducir el malestar y son conocidas como exageradas, aparte que pueden ir acompañadas de elementos mágicos. Entonces tenemos un ejemplo que puede ser el del lavado, que es el más frecuente. Este puede aparecer por miedo al contagio o a la contaminación, y el ritual va a ser el del lavado de manos, limpieza, aseo excesivo o la alimentación. En los comprobadores tenemos que si existe un miedo a haberse equivocado al hacer algo, la persona va a tender a comprobar y confirmar si es que esto ha sucedido.
Dentro de la epidemiología tenemos que esta es de inicio insidioso y puede aparecer en la adolescencia o en la juventud. Aquí hay que recalcar que es más precoz la aparición en varones. Afecta aproximadamente el 2 o 3% de la población general, esto sin diferencia de sexo, y además se da más en personas solteras. También se ha visto que es más frecuente su aparición en personas de clases altas o en personas con un coeficiente intelectual elevado. Aunque esto tal vez sea un sesgo en el diagnóstico, pues puede llevar a que estas personas se noten más los síntomas que están presentando. Y con frecuencia se complica con otros trastornos mentales, fundamentalmente la depresión mayor. Dentro de la etiología tenemos que con frecuencia el inicio del trastorno existe un factor estresante que lo acompaña. Y entre los hallazgos biológicos destacados podemos nombrar la presencia de disfunción del lóbulo frontal en las pruebas de neuroimagen y alteraciones bioquímicas serotoninérgicas. Dentro de las teorías psicológicas que se consideran, se habla de una alteración en el procesamiento de la información con respuestas desproporcionadas para los estímulos menores y de la tendencia a un pensamiento mágico, como por ejemplo el uso de amuletos de las personas. Tenemos que Pierre Janet describió la psicastenia como una pérdida de la sensación de seguridad en la realidad, con necesidad de verificación constante de los actos que se realizan. Y asimismo existe la teoría psicoanalítica que propone como mecanismo de defensa la formación reactiva, la anulación y el aislamiento de la persona para protegerse de que existan ya sea las obsesiones o las compulsiones que le llevan a tener su vida dedicada a realizar rituales. Dentro del curso y pronóstico de la enfermedad tenemos que se inicia generalmente de forma insidiosa y el curso suele ser crónico y progresivo. En esta se ven fluctuaciones que empeoran si es que existen situaciones estresantes. Entonces tenemos que, por ejemplo, están a favor de un correcto desarrollo de la enfermedad si es que la personalidad previa de la persona era una persona sana, si es que el inicio de esta patología fue después de que existieran factores desencadenantes, si es que los episodios son de duración corta antes de recibir el tratamiento, también si es que es de presentación atípica y con una ausencia de síntomas motores, o si es que son episódicos con intensa carga afectiva acompañante. Y son desfavorables la personalidad previa obsesiva, las alteraciones neuróticas infantiles y educación rígida, y el retraso en recibir el tratamiento. Asimismo, si es que existen síntomas motores y formas motosintomáticas, y gravedad clínica o necesidad de hospitalización al momento que se presentan los cuadros clínicos. Dentro del tratamiento se consideran la combinación de fármacos con la psicoterapia. Entonces, dentro de los fármacos se van a utilizar los antidepresivos con acción serotoninérgica y aquí podemos usar los SIRS, que son los medicamentos de primera opción porque son mejor tolerados. Y dentro de estos está la clomipramina, que se usa en segunda línea y es más potente, pero presenta más efectos adversos. En la psicoterapia, en cambio, se recomienda el empleo de técnicas cognitivo-conductuales como la exposición con prevención de respuesta y mejora principalmente las compulsiones, además de que su eficacia tiende a mantenerse por más tiempo a comparación de los fármacos. Ahora hablaremos sobre los trastornos relacionados con sucesos traumáticos o estresantes. Entre uno de ellos tenemos los que son los trastornos por estrés agudo y postraumático. Estos son reacciones características ante un acontecimiento traumático externo, descrito como más allá de la experiencia humana habitual, que pone en peligro la vida de la persona o de sus allegados. Las experiencias típicas pueden ser las siguientes, como son las catástrofes naturales, es decir, como en el caso de terremotos, huracanes, incendios. En los accidentes, por ejemplo, los de tráfico. Y delitos, como son robos con violencia, atentados terroristas, secuestros, agresiones sexuales.
Durante el primer mes se clasifica como trastorno por estrés agudo. Especialmente frecuentes los síntomas disociativos. Pasado el mes se hablará ya de un estrés postraumático. En su clínica tenemos en la reexperimentación del acontecimiento en forma de recuerdos intrusivos, es decir, en niños, dibujos o juegos repetitivos relacionados con el tema, pesadillas, imágenes en vigilia, lo que son flashbacks y sensaciones constantes de que el suceso acaba de ocurrir. También lo que son conductas de evitación, es decir, de ideas, personas o lugares. Esta puede ser ya sea total o parcial. Y síntomas de hiperalerta, donde hay insomnio, irritabilidad, hipervigilancia, sobresalto ante ruidos, dificultad de concentración. Y lo que es sensación de embotamiento emocional, cuando hay pérdida de interés, reactividad emocional, desapego del entorno, sensación de un futuro desolador y acortado. El curso y el pronóstico. Este es fluctuante, pero la mayoría se recupera. Solo un 10% se va a cronificar. Entre sus complicaciones destacan la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos del control de los impulsos y las conductas suicidas. En el tratamiento, el apoyo psicológico y social es fundamental, así como el diagnóstico precoz, evitando las intervenciones que conllevan una nueva victimización por reexposición al trauma. El famoso debriefing psicológico. Los fármacos se usan en función del síntoma predominante. Tal vez los antidepresivos, como en el caso de los SIRS, sean los más eficaces. Pero en la segunda etapa se desaconsejan las benzodiazepinas, pues estas parece que aumentan la frecuencia de síntomas postraumáticos al inferir con los procesos de la memoria. Las terapias cognitivo-conductuales focalizadas en el trauma o las terapias son las más recomendadas. En cuanto a los trastornos adaptativos, se define como el desarrollo de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un factor psicosocial identificable. Entre los síntomas más habituales son los ansiosos y depresivos de carácter leve. El estrés como etiología es fundamental para su diagnóstico, en la que el estrés actúa únicamente como desencadenante. Solo puede diagnosticarse si el cuadro no cumple los criterios de otro trastorno específico, como una depresión mayor o un trastorno de ansiedad. En cuanto a la epidemiología, en la población general la prevalencia es de 2 a 3% en hombres y de 5 a 9% en mujeres. El 8% de los pacientes en atención primaria podría recibir un diagnóstico de depresión mayor. Aproximadamente el 15% de la población sufre un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida y hasta un 15% de ellos son secundarios a una enfermedad médica somática o el abuso de sustancias. Si el tratamiento, el 15% de los pacientes con depresión mayor va a cometer suicidio. Listo, ahora hablando de lo que son los ansiolíticos. Los fármacos ansiolíticos hay que tener en cuenta que son los que van a aliviar o suprimir el síntoma de ansiedad sin producir ya sea sedación o sueño. Todos estos fármacos van a ser el complemento para una terapia ansiolítica, ya sea con lo que se nos comunicó anteriormente. Ahora, hablaremos específicamente de lo que son las benzodiazepinas. Estos benzodiazepinas son fármacos moduladores del receptor GABA-A. Estos van a tener lo que es una acción ansiolítica, miorrelajante, hipnótica y anticonvulsiva. Ahora, hablando de la acción ansiolítica, esta va a ser que alivia los síntomas subjetivos.
como tensión y malestar general, y objetivos, como son la taquicardia, el sudor y molestias digestivas. La acción sedante, para que el paciente pueda estar en un estado de mayor tranquilidad, la acción hipnótica y también la acción miorelajante. En la acción miorelajante es donde va a relajar o va a existir una relajación de la musculatura esquelética mediante lo que es la acción central. Y en la acción anticonvulsivante se utiliza habitualmente para controlar el estado de mal convulsivo, pero este obviamente no se debe hacer en un tratamiento crónico, sino que es un tratamiento en personas que tengan un desarrollo agudo. Ya. Ahora, la clasificación de estas benzodiazepinas. Debemos tener en cuenta que se clasifican según la vida media de sus efectos, como son las cortas y largas. Las cortas, que van a actuar en menos de 24 horas, y aquí en esta tenemos lo que son las ultracortas y las cortas. En las ultracortas van a ser las que actúan en menos de 6 horas, como son el midazolam y el triazolam. Y las cortas, que en cambio va a subir un poco el efecto de la vida media, que es de 6 a 8 horas, como es el alprazolam, el lorazepam y el lormetazepam. Y las largas, que van a ser las que tienen más de 24 horas, como es el clonazepam, el diazepam y el fluazepam. Por ejemplo, tenemos en la tabla que se ve a su lado izquierdo de la pantalla, como es en la acción corta, que es el midazolam, que se puede administrar ya sea vía endovenosa o vía intramuscular. Ya, ahora, aquí la tasa o la eliminación en horas de este fármaco va a ser de, digamos, de 1,9 más menos 0,6 horas. Y se va a utilizar en una medicación preanestésica. En la acción intermedia, por ejemplo, el más utilizado en este caso es el lorazepam, que puede utilizarse mediante vía oral, vía intravenosa y vía intramuscular. Y su eliminación va a ser de más o menos 14 horas, y asimismo también se va a utilizar como una medicación preanestésica. Y en la acción larga, el más utilizado es el diazepam, que se puede utilizar ya sea vía oral, vía intravenosa y vía muscular. Y aquí ya, obviamente, por hacer su acción larga, su tasa de eliminación ya va a ser casi de 43 horas. Y aquí las aplicaciones terapéuticas de este diazepam ya van a ser lo que son las convulsiones, puede ser también para una premedicación, también para anestésica, también actúa como miorelajante y aquí ya tratamiento sintomático de lo que es la ansiedad. Ya. Ahora, en las indicaciones de estas benzodiazepinas se lo va a utilizar para lo que son trastornos por ansiedad. Estos son fármacos de elección para tratar esta patología, ya sea para una crisis de angustia, pero también se ha demostrado eficaz en la prevención de estas crisis de angustia. Ya. Ahora, a corto plazo, estas benzodiazepinas van a aportar alivio al trastorno de ansiedad generalizado, por lo que se debe tener en cuenta y cuidado con el riesgo de una dependencia. Ya. Y en los trastornos fóbicos, obsesivos y en el trastorno del estrés postraumático solamente van a aportar a un alivio sintomático. Listo. En los efectos adversos, en primer lugar vamos a tener lo que es la tolerancia y dependencia. Ya. Aquí tenemos que tener en cuenta los dos conceptos. ¿Qué es una tolerancia? Una tolerancia es un decrecimiento de la eficacia del fármaco frente a una administración repetida, y la dependencia, que es frente a la retirada de este fármaco, en este caso de las benzodiazepinas, se produce un síndrome de abstinencia. Ya. Ahora, las benzodiazepinas van a generar mayor dependencia, son las que son de vida media corta y las de mayor potencia. Su uso a largo plazo, mayor a 12 semanas, no se recomienda, ya que no hay una evidencia tanto de eficacia y como su seguridad. Ya. Y luego de este plazo, que sea de 12 semanas, estos van a aumentar el riesgo de lo que son los efectos adversos. Ya. También tenemos la amnesia retrógrada. La aparición de la amnesia anterógrada, es un efecto propio de las benzodiazepinas, usadas en dosis altas o por vía intravenosa, como por ejemplo en el caso de las que se utilizan para preanestesia. Y esta amnesia anterógrada va a ser más frecuente en los ancianos. Y la última, que es de intoxicación aguda. Aquí el margen de seguridad va a ser muy amplio, pero si se mezclan las benzodiazepinas con depresores de lo que es el sistema nervioso central, por ejemplo el alcohol, van a producir lo que son náuseas, hipotensión, ataxia, somnolencia.
Ya. Y en casos muy graves de esta mezcla, pueden llevar a lo que son una depresión respiratoria. Y en estos casos, el tratamiento para nosotros combatir esta intoxicación aguda es el flumazepina. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.